Antonio Palacios, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia y a todos los componentes de la radio que han cumplido años hace poco. 33 años, Antonio. 23 años, perfecto. Así que bueno, saludo a todos. Sí, Antonio, estamos aquí ya en víspera de recordar y homenajear a nuestros caídos en Malvinas, por un lado, y por otro, es un honor tenerte aquí en el aire, donde todos los oyentes de aquí, del territorio y alrededor del partido, están escuchando en este momento. Y queríamos charlar con vos para recordar, ¿no? Porque, digo, un pueblo sin memoria no tiene futuro. ¿Y quién mejor que vos nos podés contar la historia? Bueno, ante todo es muy importante remalvinizar, ¿sí? Uh-huh. Porque yo siempre digo que malvinizaron nuestros maestros, después desmalvinizaron y ahora estamos remalvinizando. Entonces, todos sabíamos cuál era, dónde quedaban y cuál era el conflicto histórico con Malvinas en el momento que nos tocó ir, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenías, Antonio, vos? Hola. Hola, Antonio. 19 años tenía. 19 años y se te ocurrió, ¿estabas en el ejército o cómo fue? Sí, yo era un soldado a punto de irme de baja, era un soldado, lo que se llama un soldado viejo. Era soldado porque antes lo que se decía colimba era cuando te convocaban. Cuando te convocas sos un recluta y cuando jurás la bandera, ahí te convertís en soldado. Claro. Así que estaba ya a irme de baja al poco tiempo, y ya estaba la clase nueva ingresada el 1 de marzo, claro, del 82. Uh-huh. Y ahí llega la noticia que las Malvinas son argentinas y tenemos que defenderlas. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué pensabas en ese momento? La formación, lo primero que pensé, aparte que la información nos sorprendió, lo primero que pensé fue en Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Y a quién se iba a tener que enfrentar el país en un componente, ¿sí? Yo tenía una formación en ese momento de un secundario sin terminar, pero lo primero que pensé fue en Estados Unidos, o sea que era un componente más de lo que Argentina tenía que enfrentarse. Claro. Vos llegaste a donde, al Atlántico, llegaste al sur, ya preparado para estar en la línea de combate. Nos agruparon, sí, estábamos haciendo la parte de servicios que estaba en ese momento, que era guardias de comando en jefe, patrullaje. Nos agruparon entre todas las compañías del regimiento. Yo hice el servicio militar en el histórico Regimiento 1 Patricio, que es un histórico combatiente contra los ingleses. Y bueno, nos agruparon, nos equiparon. Yo no estaba incluido en la lista, tenía bronca y bueno, había las listas cayeron del comando en jefe con soldados de baja, con soldados enfermos, y había que ocupar el lugar. Y bueno, en uno de los componentes me ofrecí ocupar un lugar. Claro. Para ir, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, fuimos a Palomar, de Palomar a Río Gallegos, en un avión de línea sentado en el piso. Y de Río Gallegos cruzó un componente. Yo toqué Malvinas el 13 de abril a las 11 de la noche, y el segundo componente lo habrá tocado el 14 de abril a la 1:30, 2 de la mañana. Bien. Pero hubo 13 días de preparativos, o sea, entre el 2 de abril y el 13 que no fuimos. Claro. Regimiento. Ese preparativo se hizo en el regimiento, después se movilizó al sur, en Río Gallegos, donde se hizo el transporte de municiones de un avión a otro, porque tenía que ser más chico, porque no daba la pista de
Claro. el largo de la pista del aeropuerto de Malvinas, ¿no? Claro, claro. Sí, y estando ahí ya tuviste que ir a combatir, digamos, cumpliendo esos 13 días, ya ibas directamente al frente. Bueno, el regimiento de Patricios tuvo dos componentes. El primer componente, que llegamos todos nosotros, casi 170 hombres entre cuadros personal de oficial, suboficiales y soldados. Y el segundo componente, que son 12, le llamamos los 12 fenómenos que cayeron el 8 de junio, ¿sí? Y el segundo componente pasó de las cómodas instalaciones de Radatili, cerca de Comodoro Rivadavia, al mismo infierno, a Monte London, ¿sí? Y ya el 12 había heridos y muertos. Entonces, ellos en 4 días... por ahí no tuvieron lo que pasamos nosotros, un bombardeo constante del 1 de mayo en adelante, pero sí entraron en efectivo combate con el enemigo, ¿no? Los ingleses respetan mucho su historia y nunca se pensó en atacar el continente, ¿sí? Sí se pensó en hacer un sabotaje, Ajá. pero no en atacar el continente, porque la guerra es insular, fue insular, no fue continental, ¿sí? Inclusive en el mismo Inglaterra, he contado esto por oficiales que fueron a hacer el curso de Estado Mayor a Inglaterra, le llaman el conflicto del Atlántico Sur, ni Malvinas ni Falkland. Claro. Aquí en el sur se practicaba eso, por ejemplo, en las escuelas. Bueno, por supuesto, el preparativo de ataque de bombardeo lo tienen que tener ya preparados por todos lados. Claro. O sea, el preparativo sí, ¿sí? Tapar las ventanas, sí. Está el sistema de evacuación, cubierta, eso se tiene que hacer, está compuesto por si hay ellos se salen de la regla, se claro. salieron de la regla con el general Belgrano, pues sí, claro. El que tiene el armamento no respeta la regla generalmente. Claro. Sí. Bueno, digo, esto tiene que ver porque nosotros, los que estamos en la radio cumple 33 años y nació en el 88. Nosotros en el 82, 83 nos decían que habían que vaciar las piletas, que teníamos que estar acá en Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Las piletas de los country, de los clubes, ¿no? Por un posible ataque de los ingleses. Ese es el recuerdo que tengo, digamos, de mi juventud. Ese es el manejo de defensa civil, sí. Perfecto. Sí, Antonio, también en algún momento estuviste acá recordando a tus compañeros, ¿no? Recordando historias que pasaron y que vos la contaste aquí en la radio. Fue en el año 90 y fue, digamos, el debut de reportaje. Yo pude abrir la boca como muchos de mis compañeros que las tuvimos cerrados. Algunos 8 años, algunos 10 años, algunos 20 años, algunos hoy no la abren todavía, y pudimos exteriorizar con un reportaje muy emotivo, ¿sí? Hacia mí, espero que haya transmitido eso, sobre las distintas vivencias, y después pude empezar a corroborar cosas nos empezamos a juntar mucho con los veteranos, pero hasta ese momento yo la única unión que tenía eran los veteranos de guerra del Banco Provincia, que era donde yo trabajaba. Claro. ¿Nos podés recordar? Podemos llegar a ese momento donde, digamos, vale la pena, por eso te digo, un pueblo sin memoria no tiene futuro, ¿no? Y esto sabiendo que hay generaciones nuevas que por ahí todavía no conocen la historia de Malvinas. Claro, sí.
Bueno, ese momento, por eso conté que estaba presente mi familia en ese momento, estaban escuchando mis padres que estaban vivos, estaba mi hermana, mis cuñados, pero yo me enfrentaba por primera vez a una radio a hablar de eso y por primera vez a una persona a hablar de eso. Yo nunca había hablado. Mira. ¿Sí? Y bueno, uno empieza a sacar, ¿sí? A sacar, a exteriorizar, y bueno, se pasó por los momentos que uno se pasa en la guerra. En la guerra hay mucha acción de coraje y hay mucha acción de miseria. ¿Está? Sí. La diplomacia cada vez tiene que ser más maravillosa para que no haya conflictos armados. Pero pasan todas estas cosas. Entonces, bueno, hay 2-3 puntos de ese reportaje que fueron la despedida, ¿sí? No solo con mi familia, que le teníamos que decir que íbamos al sur, claro. La despedida con un amigo antes de embarcar al avión, que lo habían incorporado, Pablo Grosso, un amigo que estaba de baja y lo reincorporaron, la despedida entre compañeros que no iban, ¿sí? Y después también empezar a hablar de los sucesos de la guerra, ¿no? La escasez de comida, ¿el maltrato puede ser? ¿Maltrato puede ser? Después vino eso, porque primero vino la espera, ¿sí? Hasta el 1 de mayo, la alimentación, y donde se empezaban a invertir los valores. ¿Qué quiere decir invertir los valores? El primer ataque que sufrimos, hubo 4 o 5 ataques el 1 de mayo, nosotros íbamos con la marmita llena de guiso y nos tiramos por tierra y perdíamos la primera ración del día. Claro. ¿Tá? Y a los 10 días veníamos con la marmita llena con el guiso, venía el ataque y despacito llegábamos al puesto y nos quedaba 2, o nos moríamos de hambre o nos mataba una bomba. O sea, ya había perdido. Entre esas acciones, mis compañeros se iban al pueblo a buscar comida, los agarraba policía militar, ¿sí? Policía militar denunciaba a las unidades y las unidades, ¿sí? El que aplicaba normalmente, el soldado era sancionado normalmente, el que no sufrían tipo de maltrato. Y yo siempre digo que todos tenemos que cumplir las reglas, pero principalmente el que está más formado es el que más la tiene que cumplir. ¿Sí? Okay. Entonces, la regla que cumple un maestro o un director no es la misma de un alumno. ¿No? Entonces, no se puede castigar más fuerte al que está más bajo de la persona que está capacitada. Y hubo excesos, ¿sí? Hubo excesos, hubo estaqueos, y esos estaqueos estaban se llama calabozo de campaña. En mi unidad, el error, no sé si fue en otra unidad, en mi unidad, que el calabozo de campaña es estacar en las 4 puntas un paño de carpa al piso y poner debajo al soldado que está detenido o que puso en riesgo a la compañía. Cuando vos te escapás de tu posición en el servicio militar, cuando volvés vas al calabozo, ¿sí? Cuando vos te escapás en el tiempo de guerra, ¿sí? Por ejemplo, antes del 1 de mayo te pueden estaquear, te tienen que poner ahí abajo con un soldado de guardia. Cuando estalló la guerra te tiene que ejecutar el oficial o el suboficial, porque pusiste en riesgo, en el momento, pusiste en riesgo la compañía. El error que hicieron ahí fue que estaquearon al soldado de puño y pies. Ajá. ¿Está claro? ¿Sí? En vez de estaquear el paño de carpa. Entonces, no sé si lo habrán cambiado después, pero esa medida estaba autorizada. Y ahí fue donde el frío hace su estrago, claro. Porque al soldado, cuando está debajo de
del paño de carpa, cada 2 horas lo tienen que dar vuelta, veces vuelta soldado, se da vuelta sol, que pueden estaquear a un sargento y pueden estaquear a un oficial que cometió un error grave, pero es abajo del paño de carpa. Ahí cometieron el gravísimo error, que no fue supervisado, de estaquear de puño y pie al soldado. Ese es uno de los tantos. Nosotros los patricios no nos cobramos esos excesos acá en Buenos Aires. Hubo un grupo que pasado 3 días que volvimos se agarraron con los oficiales, los oficiales en la calle. Otros fueron denunciados y fueron detenidos. Y bueno, en ese momento, una vez que el soldado está dado de baja o lo están por dar de baja, tiene miedo de seguir por miedo de que no le devuelvan el DNI. Ajá. Que para el civil era, para nosotros que nos devuelvan el DNI era que volvíamos, ya está, cumplimos con el servicio. Entonces, eso es algo fundamental. Uh-huh. Ahora, después estaban las partes también de rojo y todo lo demás, que lo que hicieron los 3 componentes. Uh-huh. Los 12 muchachos de Patricio que cruzaron con 4 granaderos, que cruzaron el 12, estuvieron cruzaron el 8 de junio, el 2, y ya entraron en combate, y el 12 estuvieron en una durísima batalla, ¿sí? Y muchos eran de la clase 63, incorporado el 1 de marzo. Uh-huh. Y estaban al frente de esa acción. Así que es la persona y no todos los componentes. A mí, un soldado que estaba, digamos, en mi equipo, estaba a mi cargo, se iba a la ciudad, yo lo mandé con mi pistola a que vaya a la ciudad con 2 soldados, porque si llevaba pistola iba a aparecer su oficial. Lo agarró la policía militar, no lo fue a buscar alguien de mi sección, de otra sección, lo trajeron como no sé cuántos kilómetros dándole los palos bárbaros. Oh. Y bueno, mi compañero se sacó la pistola y se quiso pegar un tiro. Y bueno, se evitó, se lo pegó en el pie a otro compañero. Cuando volvimos, mi oficial le dice, pero usted no lleva pistola, ¿de quién es esta pistola? Estaba mi nombre. Y a mí me dijo, negro, si volvemos te tengo que procesar, porque esta arma es tuya. Si el arma queda acá porque quedamos prisioneros, queda todo bajo. Y eso es un compañero, o sea, y te encargo a este chico, te encargo a este muchacho meterle los ojos encima. Te los mando sin arma. Bueno, ahí está el comportamiento, la diferencia de comportamiento, ¿no? Y después se hundió bárbaro porque le tocaron un soldado entre sus quejas. Pero hay de los 2 componentes, ¿está? Sí. Y eso es importante. Y bueno, y después de la caminata final del 14, que salimos de la posición y tuvimos que ir a reemplazar al 4, una sección, caminando no sé cuántos kilómetros, pero para ir a reemplazar al regimiento 4 que fue diezmado, y íbamos predispuestos, lo que se llama predispuestos a morir, ¿está? Y mi actitud decía una cosa y mi cuerpo decía otra, porque en ese trayecto yo fui 21 veces de cuerpo, ¿está? Entonces silencio, todo al descubierto, nos agazapamos, nos tiramos al piso, silencio de radio, y después vino la desazón de la rendición, ¿sí? Había más lágrimas que alivio por todo, ¿no? Y siempre digo que esa demora, nosotros por la reserva, hizo que los que estaban en combate, los que se quedaron, ¿sí? Esos 632 que quedaron en todo el entorno Malvinas, nos cubrieron
el repliegue o sostuvieron el combate para... demoraron tanto el tiempo que, bueno, se tuvo que buscar un acuerdo de diálogo porque ya no se podía más, ni ellos ni nosotros. ¿Sí? Pero ellos estaban a la intemperie, los ingleses estaban a la intemperie. Entonces, cuando alguien dice algo, yo por respeto a quien cubrieron nuestros repliegues, yo tengo que defenderlo. Cuando hablo con un piloto de uno de estos fenómenos que combatieron en Malvinas, me dice, nosotros estábamos en un hangar con televisión, con calefacción, sentados, decían, vamos a la misión. Y nosotros en 2 horas nos jugábamos la vida y volvíamos al mismo lugar. Pero íbamos por ustedes, porque ustedes son los héroes de todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. O sea, esos son los componentes que a uno después sabe que por qué uno la pasa mejor y uno la pasa mejor. El soldado que estuvo en Túmbolo tiene otra vivencia, y la vivencia del veterano es intransferible. ¿Está? Y otro momento emotivo de eso fue el regreso. Sí. Ni bien llegamos, ahora yo después especifiqué bien, sí. En Madrid, no me acuerdo si había dicho Puerto Belgrano, pero en Madrid, que estábamos ahí caminando como si fuéramos zombies. Y bueno, yo conté la historia del soldado sin pierna, que es un soldado que me pidió, que no era de mi unidad, me pidió hablar por teléfono y se le ponía la moneda porque no llegaba. Y bueno, había contado esa historia que él estaba bien y que le contaba a la mamá que quería llevar a un amigo a la casa unos días porque los padres no estaban o por algo así, y que ese amigo que tenía le faltaban las piernas y se le podía albergar. Poniéndolo después como que estaba preparándola a la madre, ¿no? Y escuchaba mucha insistencia de este soldado pidiéndole a la madre que lo deje ir, y colgó y se ve que la inexperiencia de todo el mundo en esto, se ve que la madre no quiso, y cuando lo corro y se da vuelta, toma el arma de un tipo de la cocina que estaba ahí armando, que era de la Marina, y se pegó un tiro. Y nos quedamos no solamente helados, sino mirando hacia el mar, mirando hacia lo que serían las Malvinas. O sea, que acá comenzaba otro infierno. Claro. Acá comenzaba otra guerra, y yo siempre digo que nosotros pertenecemos a una generación que teníamos más obligaciones que derechos, ¿sí? Y también nos gustaba mucho ser grande. A nosotros nos gustaba ser grande. Yo estaba en primer grado y quería estar en séptimo, me iba a hinchar, me iba a provocar el séptimo. Cuando estaba en segundo grado, los de primero querían jugar con nosotros. Cuando llegamos al secundario, al séptimo grado, queríamos estar en el secundario, queríamos estar en quinto año, ¿sí? Y tener la seguridad de ellos. Y cuando estamos terminando, queríamos manejar, queríamos el registro, pero vinieron más responsabilidades. Y nos tocó el servicio militar, nos tocó ir a combatir, y luego nos condenaron hace 39 años a llamarnos chicos de la guerra. Y yo siempre digo una cosa, no pertenezco
a la compañía del soldado Lástima. ¿Sí? Respeto a la experiencia de todos, nosotros nos sentamos Patricio, todos los primeros sábados del mes, con la pandemia no, a comer en el cuartel de Portillo, a comer entre soldados, oficiales y suboficiales. Y hay oficiales que no se pueden sentar con nosotros, no pueden venir a un acto donde estemos nosotros. Hay suboficiales que no los queremos cerca, pero otros sí. Yo personalmente soy agradecido y busqué a mis oficiales y suboficiales que me instruyeron, que no fueron conmigo a Malvinas, y les agradecí porque llegué a entender la dureza de la situación. ¿Está? Y valoro mucho los que estuvieron en el continente, ¿sí?, esperando cruzar, y valoro a todos los que combatieron, esos que llevaron una bufanda, los chicos que nos mandaron una carta, los maestros que trabajaban con los alumnos para eso, las encomiendas, todos ellos combatieron con nosotros. Pero cuando uno ve a un boxeador, quiere hablar de boxeo, tiene que hablar con un boxeador que subió a pelear al ring, ¿sí? Y el ring se llamó TOM en 1982, Teatro de Operaciones Malvinas. ¿Sí? Mar, tierra y aire. Yo el año pasado estuve en una exposición acá en San Martín que se hizo del centro al cual pertenezco, porque yo nací en San Martín, y cuando vi la balsa similar a la de General Belgrano, se me cayeron los pantalones, porque dijo, esto que es enorme, en la inmensidad del mar, en un agua que a los 8 minutos, si te moja, te agarra hipotermia. Entonces, eso es algo que yo los admiro a ellos. Son 360 grados agua. Cualquiera que patrulló en la guerra de Malvinas, en zona de conflicto, tenía 360 grados de agua. Entonces, eso es importantísimo. Y los pilotos que salían con el asiento de eyección vencido, no se podían eyectar, salían igual, porque para eso se formaron. Entonces, todo es un componente de qué buscamos, ¿sí? Las diferencias o las coincidencias. Coincidencia hay una sola. Las Malvinas son nuestras, el enemigo es el de siempre. Claro. ¿Sí? Sí. Los políticos ingleses que quieren tomar de una o de otra forma parte de lo nuestro de cualquier forma. Antonio, te agradezco muchísimo estos minutos tomados aquí en la radio. Silencio aquí porque estábamos prestando atención, porque nos gusta seguir recordando para no caer en lo mismo. Y agradecerte sinceramente, un abrazo grande de parte de acá de todos los de la radio. El abrazo es para todos. Bien, el abrazo es para todos, la audiencia, ustedes, la radio, los directores de la radio, y que siempre que no dejen de preguntar de cualquier forma. Hay centros cercanos, actividades, fue en una época muy difícil. Ese silencio tuvo que ver con una orden que no dieron, que no hablado, que pude hablar con ustedes. Entonces, bueno, es importante la labor de la difusión de ustedes. Muchísimas gracias, Antonio Palacios, aquí en la FM Reconquista, en el programa La